Precisamente, pues ya saben ustedes, se ha dado una serie de eventos concatenados y muy importantes que van a definir el nuevo orden mundial. Y después de la visita del presidente Biden, que por cierto le deseamos una pronta recuperación, Ibrahim Raisi, que es el presidente de Irán, realmente en la estructura de Irán, el presidente no es la máxima figura. Como es una teocracia, literalmente, chiita, la religión del Estado es el chiismo, que en Irán es mayoría, pero dentro del mundo islámico es alrededor del 15%, pues aquí su máxima figura es el ayatollah Jamenei, que es el sucesor del ayatollah Khomeini, muy famoso, por cierto. Y ahí tienen bueno, aquí desde mi perspectiva a la izquierda está el presidente Putin, que por cierto lo vi muy contento en la visita, algo consiguió, y a Erdogan, el sultán Erdogan de Turquía, que va en ascenso como una potencia muy relevante, y no lo veo tan contento a Erdogan. Bueno, ya hablaremos de ello. Vean, eso es fundamental. Poca gente ha tocado este tema no solamente en Estados Unidos, en todo el continente americano, incluso en Gran Bretaña. Me llama la atención que no lo hayan tocado como se merece. Y es de que, vean, cito al ex primer Tony Blair, que es un globalista, aunque sea disque socialdemócrata laborista, él siempre ha hablado del gobierno mundial, de Global Great Britain, de Gran Bretaña como gran potencia global, claro, ellos manejando al planeta, y los demás como vasallos. Y cito, dice, Ucrania muestra que el dominio de Occidente, yo esa palabra de Occidente a veces no la entiendo, porque a ver, es muy respetable Japón, pero Japón no es una potencia occidental, es oriental, pero aquí le llaman Occidente, como que ya se perdió la semiótica en su quintesencia, y dice, llega a su fin conforme China asciende. Les recomiendo ampliamente el artículo, no porque yo lo haya escrito, precisamente lo formuló en Ditchley Foundation, que pregona la alianza indefectible entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vale la pena que ustedes, aquellos que son investigadores, tienen la obligación de leer entero de su discurso en Digital Foundation, porque nada más habla de que, no solamente habla de que el mundo va a ser bipolar o quizá multipolar. Ahí se equivoca Blair, yo creo que está confundiendo. Él quisiera una bipolaridad entre Estados Unidos y China, y claro, Gran Bretaña en la férula de Estados Unidos, y deja por su desdén hacia Rusia, deja de lado a Moscú, lo cual es muy difícil. Mi muy humilde propuesta es de que estamos en una bipolaridad geoestratégica regional, por un lado Estados Unidos, con sus súbditos de la OTAN y la Unión Europea, incluyendo, bueno, Gran Bretaña está en la OTAN, y ha sido con este Boris Johnson que se acaba de despedir, que fue literalmente defenestrado, su ex primer conservador, pues él acaba de comentar de que hay que estar muy cerca de Estados Unidos. Eso lo comentó el día de hoy. Bueno, entonces, ante esta situación, maneja también, bueno, y por otro lado, además de Estados Unidos, la OTAN, Unión Europea, enfrente existe este binomio muy poderoso que es el de Rusia y China. Es decir, no se puede entender el ascenso geoeconómico de China sin el paraguas que le brinda Rusia. Y esta parte como que se la brinca Tony Blair, que me llama la atención porque él siempre había sido triunfalista, participó en varias guerras con Baby Bush, y habla de que estamos ante un punto de inflexión en la que, en comparación al punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, 1945, estoy citando todo de memoria, y la década de los 80, cuando el derrumbe o el colapso de la URSS, pues ahí Occidente estaba en ascenso, es lo que da a entender, o en auge. Hoy dice en esta ocasión, Occidente no está en auge, lo que llaman en inglés en ascendancy. Entonces, eso es muy importante señalarlo. Y desde el punto de vista de los países, naturalmente vamos a una multipolaridad, donde tenemos potencias medianas, naturalmente los grandes, ya cité a quienes estarían en primera línea, y luego yo pondría en segunda línea a India, a Irán, a Turquía, a Indonesia, a Brasil, quizás ya con mucho calzador, Argentina, y ya, párenle de contar. Irán, sin duda alguna. Incluso ahora se habla ya de un eje bueno, yo hablaría de un doble eje entre Rusia, India e Irán, y entre Rusia, China e Irán. Si se dan cuenta, las dos constantes son Rusia e Irán.
y las variables serían India y China. Aquí es donde sí se pierde Tony Blair. Bueno, es muy interesante la percepción del Global Times. De entrada se los digo, toda la prensa occidental, entre comillas, sobre todo Le Monde, francés, Deutsche Welle, pues son muy escépticos, hablan de que esta cumbre que se dio en Teherán, la cumbre trilateral, de acuerdo al formato de Astana. Astana, ustedes saben que fue la capital de Kazajstán. Yo acabo de estar ahí en la frontera con Uzbekistán. Y ahora hoy se llama Nur Sultán, el nombre de su anterior presidente. Entonces, en Irán concurren el presidente Putin, el sultán Erdogan de Turquía, bajo este formato de Astana, precisamente para estudiar cuáles son las perspectivas de una paz en Siria, sobre todo, y otros temas más. Pero también existieron reuniones bilaterales entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Ibrahim Raisi, pero también entre el presidente ruso Vladimir Putin y el ayatollah Jamenei, que fue muy importante esa reunión, mucho más que la del presidente Raisi, por una razón, porque por la estructura misma del poder en Irán, que es una teocracia. Y luego se da otra reunión bilateral entre el presidente ruso Putin y el sultán Erdogan. Ignoro si se reunieron en forma bilateral el presidente turco y el presidente iraní. Lo que sí, naturalmente, concurrieron los tres en este formato que se llama Astana para ver las posibilidades de implementar la paz en Siria. Vean, esa es la visión de China. Putin visita Irán para una cumbre trilateral de la que ya les hablaba y dice, es un golpe, un punchback, ¿no? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo lo pudiéramos traducir? Es como un revire después o sobre después de que Biden regresó pues sin nada, ¿no? De Medio Oriente. Y la mejor prueba es el alza que tuvo el petróleo el lunes, ¿no? Que fue casi el 5%. Aunque hoy también, si vemos hoy la cotización, había bajado alrededor del 3% el petróleo. Es muy volátil, pero naturalmente la tendencia es al alza. Mientras siga la inflación en Estados Unidos, siga la crisis energética en Europa, producto precisamente de las sanciones catastróficas que le aplicaron y le asestaron a Rusia, quien también, pues tampoco está manca, ¿no? También tiene sus revires. Bueno, ahí lo tienen, es un artículo interesante porque da la visión de China. Yo creo, si ustedes me preguntan, bueno, todos tenemos manera de leer, ¿no? Hay tanta información, ya saben, yo tengo una lectura estratégica, no leo así al azar, siempre voy buscando, leí a los turcos, leí a los iraníes, leí a los israelíes en la región, a los sauditas también, obviamente, y a los tres grandes, ¿no? Yo diría la prensa de la anglosfera, a Rusia y a China. Uno no puede estar leyendo todo. E incluso leí hasta la India, que por cierto, India hoy tiene una moneda que ahí va volando. Ya por primera vez en su historia se cotiza a menos de 80 rupias por $1. Nada más vean cómo es la situación. Y obviamente el rublo sigue viento en popa. La última vez que lo vi andaba en 55 rublos por $1. El peso mexicano no anda mal. Hoy no seguí la cotización, que alguien nos los diga. Hubieron dos cosas que desprendí de todas mis lecturas. Todo el mundo tiene su abordaje y es muy respetable. Yo en particular me llamó la atención esta nota de Bloomberg de la desdolarización de Turquía, que ya busca dejar el dólar de lado para sus pagos en la compra del gas y el petróleo de Rusia. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ahorita Turquía está padeciendo una grave crisis financiera, no al nivel de Argentina, pero sí fuerte. La lira turca se ha depreciado demasiado. Entonces, esto incluso lo comenta Bloomberg, que es pro Biden y pro George Soros a morir. Dice que este acuerdo pudiera ayudar a ralentizar, como dicen los argentinos, la declinación de las reservas foráneas de Turquía. Entonces ahí tienen, ya empieza esa tendencia que hay que seguir de la desdolarización, y ya cuando lo empiezan a manejar en Irán, en Turquía y en otros países del Medio Oriente, pues hay que empezar a preocuparse, porque ustedes lo saben, incluso entre China y Arabia Saudita ya existen swaps, igual con Rusia, que se están dando entre sus monedas respectivas, saltándose al dólar y al modelo SWIFT, ya saben, SWIFT. Esa es una. Y la otra que me llama más la atención también
es la cuestión geoeconómica de que se está haciendo un corredor geoeconómico entre India, Irán, pasando por el mar Caspio, hasta Rusia, lo cual pues se evitarían la mitad del tiempo logístico que hoy existe y además desde el punto de vista geopolítico, pues con todos los problemas que existen en los alrededores. Bueno, esto lo saca el Mail Online, que es británico, y para ellos esto es su visión, para que vea que yo pongo la tesis y la antítesis, y precisamente, bueno, aquí le echan que está enfermo, ya saben, le andan inventando mil enfermedades, pero curiosamente, vean, yo no me quiero meter estos problemas de las enfermedades, han salido cosas muy feas en relación al presidente Biden, y no las vamos a explotar, pero tampoco se vale, ¿no? De que anden inventando a alguien tan sano y es judoka como Putin, de que ya estaba cojeando, bueno, pues se cansó de un viaje largo, quizás ahí movió las piernas, no, ya anda mal, tiene Parkinson, ya alimenta cáncer, ya alimentaron, y hoy saca la CIA que no es cierto, que está muy bien, mejor que nunca en salud, el presidente Putin. Bueno, no me quiero meter a ese renglón, yo diría inmundo sobre lo que se publica sobre el presidente Biden, y ya no se diga el laptop de su hijo. Bueno, nos saltamos eso. Para Mail Online, lo que está buscando, según ellos, Putin, es salir de su aislamiento, así de fácil. Y otra cosa, que esto se ha manejado mucho, de que a Rusia no le ha ido bien frente a los drones de Ucrania, que curiosamente se los vende Turquía, que tiene muy buenos drones, pero parece ser los drones de Irán, ya lo vimos la vez anterior, pues son todavía mucho mejores. Y parece ser, bueno, eso lo dice Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, Irán, a cambio de algo, no se dice de qué, porque no creo que esto sea gratis, le va a abastecer a Rusia con estos drones, lo cual cambiaría parte de la dinámica aérea que se está dando allá en el teatro de batalla en Ucrania entre Rusia y Kiev. Bueno, eso es lo que está en juego, los famosos drones de Irán. Y obviamente, pues todo el mundo aporta la parte que le corresponde de atizar la hoguera. Pues se anda manejando eso, que inclusive funcionarios rusos fueron a visitar pues las fábricas de drones de Irán, que realmente son una potencia en ese sentido. Y no hay que perder de vista a Hezbollah en el sur del Líbano, también tiene muy buenos drones. Bueno, entonces los dos países, Irán y Rusia, debido a las sanciones, pues se unen en contra de Occidente, lo cual tampoco es así tan lineal, porque Irán tiene excelentes relaciones con Japón, excelentes relaciones con otros países del G7, no es así tan Occidente, yo por eso esas palabras no las compro al pie de la letra. Bueno, Irán no tiene mucho petróleo, tiene más gas que petróleo, igual Rusia, son las dos principales potencias gaseras del planeta. Luego, si no me equivoco, vendría en tercer lugar Qatar. Ahora, aquí lo importante es que no ha salido mucho al respecto. Rusia elaboró, aunque no se ha filtrado mucho, es lo que se permea así en algunas filtraciones, un acuerdo de alcances estratégicos, de asociación estratégica entre Moscú y Teherán por $40,000 millones, que se parece mucho en imagen en espejo al que hizo Irán con China. En realidad también las charlas entre Putin y Erdogan versaban en que se pueda pasar por los Dardanelos, allá en el Bósforo, en Turquía, y en el Mar Negro, todo el abasto de granos. Ya ven, por la guerra, pues ha habido un problema de abasto. Parece ser que van en el buen camino y están negociando Rusia, Ucrania y bajo la mediación de Turquía. Eso es una mediación que están haciendo. Y también estaba el esquema que les dije de la cuestión de Siria, porque Turquía tiene la intención ya de limpiar el norte de Siria del componente kurdo. Incluso su aceptación del ingreso, porque él tiene derecho de veto siendo miembro de la OTAN, a Finlandia y a Suecia, mucho depende de que abandonen el apoyo que tienen estos dos países escandinavos a los kurdos. De nueva cuenta vemos que son los más débiles. Desde el Tratado de Sèvres a inicios del siglo XX, los kurdos han sido los grandes sacrificados, así que no hay ninguna novedad. Vean el body language de Putin con el presidente iraní Raisi. Bueno, esto fue en Turkmenistán, fue el mes anterior, la segunda vez que sale Putin después lo que él llama la operación especial militar en Ucrania. Ahí se encontraron en Turkmenistán, para que vean la importancia que hoy toma
pues siempre lo fue Uzbekistán, por la capital Tashkent, que era la capital oriental de la antigua URSS. Bueno, y este es para mí lo fundamental. Vean, hoy es la ruta que tiene que hacer desde Mumbai, cómo pasa por el Mar Rojo, atraviesa el Canal de Suez, pasa por el Mar Mediterráneo, pasa por Gibraltar para entrar allí a pues el norte de Europa y llegar hasta San Petersburgo, ¿no? Ustedes saben, está muy cercano San Petersburgo, aquellos que lo conocemos, que es una maravillosa ciudad, pues está más cercana al mar Báltico que al mar Negro. Entonces hoy la ruta que se pretende hacer es la NSTC, que en inglés quiere decir North South Transport Corridor. Ese es el corredor de transporte norte-sur. ¿Por qué norte? Porque Rusia. ¿Por qué sur? Porque es la India y la intermediación es a través de Irán. Yo diría incluso hasta de Azerbaiyán con la capital Bakú y naturalmente pues Irán con todo el mar Caspio. Entonces vean cómo la ruta roja pues se va a ahorrar la mitad logística, va a llegar a Bandar Abbas, que está en el sur de Irán, muy cerca de Kirch, que es ahí donde tienen grandes yacimientos de lo que se llama en inglés South Pars, que es la región sur de los persas, donde hay grandes yacimientos de gas. Y luego esto sí que eso le interesa mucho a la India, que va a resultar la gran vencedora, igual con China, de esta guerra en Ucrania. Y luego pasa por la capital de Azerbaiyán, que es Bakú, y Astrakán. De ahí vienen los famosos sombreros que usan los rusos y los armenios, se llama Astrakán. Yo en mi juventud los usaba mucho en los inviernos gélidos del Líbano, y luego para llegar hasta Moscú. Vean que, y luego, obviamente, a San Petersburgo, que de ahí es el grupo gobernante de Rusia. De ahí son Medvedev, de ahí viene Patrushev, de ahí viene el mismo Vladimir Putin, etcétera, etcétera. Siempre hay grupos de una ciudad, no estoy dando ideas para Grupo Tabasco, porque ya lo dije en mi reciente conferencia allá, pero siempre, sí, como el grupo atracó mucho, ¿no? Pues gobernó cuántos años, ¿no? Los regios con Salinas, etcétera, etcétera. Se da, eso no es algo así del otro mundo, así que no hay que asustarse. Y para mí esto es lo más importante de todo lo que se acordaron entre Irán y Rusia. Y vean, Haaretz, con este autor que es Házaro, Ángel Peffer, que es exageradamente rusófobo, no lo oculta. Y aquí pues arremete contra Putin, dice que perdió la guerra de los drones. Bueno, eso que perdió la guerra, ya tienen el 25% de territorio ucraniano, ahí luego me dicen ustedes si perdió o ganó. Quizás puede decir, está en debilidad relativa frente a los drones que le dio Turquía a Ucrania. Ese puede ser un título, pero si perdió la guerra de los drones. Y cómo Irán lo puede ayudar en Ucrania, lo que les decía, ¿no? Bueno, ahí lo tienen ustedes. Bueno, y Press TV de Irán comenta una declaración muy fuerte del Ayatollah Khamenei de que los países occidentales se oponen resueltamente a una Rusia fuerte e independiente, y comenta que si la OTAN no hubiera sido frenada en Ucrania, hubiera empezado la misma guerra usando a Crimea como pretexto. Una declaración muy fuerte. Y dice, luego agregó el supremo líder del chiismo universal, de que Estados Unidos y Occidente, de nueva cuenta esta palabra que yo sigo sin entender, se han vuelto más débiles que antes. Bueno, no está en discordancia con lo que acaba de decir Tony Blair, el ex primer ministro británico, y agregando que pese a los grandes esfuerzos y a sus gastos, cito, sus políticas en los países regionales, incluyendo Siria, Irak, Líbano, donde hay fuertes minorías o mayorías, dependiendo del caso. Irak, Líbano, pues pondríamos en Líbano, están empatados, los cristianos, los chiitas y los sunitas. Irak, la mayoría, sin duda, estamos en un 80% son chiitas, y en Siria, pues son los alawitas, que realmente no son tan chiitas, es una secta esotérica del chiismo, y tampoco es una mayoría, ahí estamos hablando, los sunitas en Siria son alrededor del 80-85%, Palestina son sunitas, etcétera, etcétera, pero esas políticas se han vuelto menos efectivas. Eso lo cita Press TV, que es de Irán. Pero vean, sonriente siempre Putin, está más sonriente que sus homólogos iraníes. Y luego Khamenei, el ayatollah iraní, habló de la importancia del acuerdo de gas y petróleo, que precisamente lleva a un proyecto que va a ser, vean, por aire, por mar y por ferrocarriles.
mucho ojo, regresan los ferrocarriles con mucha fuerza, y más si son ferrocarriles tipo tren bala, y más si son chinos. Y ahí va el dólar, la desdolarización, cito, que será en forma gradual quitado de sus transacciones globales. Oigan, estamos hablando, ya Irán está en el 15º lugar de las principales economías del mundo, pese a las sanciones. Turquía pertenece al G20. Ya cuando ustedes empiezan a ver que gran parte fuera del G7, de los otros, yo diría, poderes multipolares, empiezan a soltar el dólar y hay que empezar a preocuparse. Y vean, Raisi también habló de la necesidad de ya implementar un acuerdo político en Siria. Pues sí, ellos y Rusia fueron los grandes vencedores. Todavía Turquía maneja la región de Idlib yo diría, en el noroeste de Siria, frontera con Turquía, donde está la famosa ciudad de Alepo, donde se come, yo creo que es la mejor cocina árabe del Medio Oriente. Entonces, dice, después de 11 años, desde el inicio de la crisis en Siria, la República Islámica de Irán todavía piensa que la única solución a la crisis, obviamente es para que lo escucharan bien los turcos, es una solución política, y que la solución militar lo único que hace es exacerbar esta situación. Bueno, esto viene porque sí se manejó abiertamente de que tanto Rusia como Irán estaban en desacuerdo con una limpia del norte de Siria, donde están los asentamientos kurdos. Bueno, ahí lo tienen, colorín colorado. Hasta la próxima.